Buenas noches. Estamos dando acceso de la sala de espera a todo el público para comenzar este webinar. Les pedimos, por favor, 1 o 2 minutos para que podamos comenzar. También en este momento estamos empezando a transmitir en Facebook Live, en el perfil de la comunidad Monte Sinaí, donde también podrán accesar. Un momentito más, están accesando en sala de espera. Un minuto más. Bueno, pues listo Facebook. Buenas noches a todos. En nombre del IPADE Business School y de Gira Monte Sinaí, les damos la bienvenida al webinar Entrevista a la maestra Tatiana Cloutier Carrillo, secretaria de Economía, a quien agradecemos su presencia en esta plática y quien será sin duda muy enriquecedora para todo el público. Les recordamos que estamos transmitiendo en Facebook Monte Sinaí, México. Ahí también nos pueden ver en este momento y más adelante. Y también pueden hacer sus preguntas y comentarios ahí, al igual que en el chat del Zoom. Posteriormente podrán ver y compartir esta y todas las demás entrevistas en YouTube M Sinaí MX. Le paso la palabra a José Antonio Dávila, profesor en el área de política de empresa del IPADE, para presentar a nuestra invitada de hoy, y Emilio Penjos posteriormente para moderar la plática. Adelante, José Antonio. Bienvenidos a todos. Señora Secretaria de Economía, buenas noches. A nombre del claustro de profesores del IPADE, para mí es una distinción muy especial agradecerle que haya aceptado nuestra invitación. La colaboración IPADE Monte Sinaí Gira nos ha permitido, por medio de esta serie de webinars, explorar, entender y admirar aún más la invaluable labor de la mujer en nuestra sociedad. Hemos dialogado con diversos perfiles, empresarias, directoras, periodistas, financieras, emprendedoras sociales, en fin, innumerables han sido las ocasiones. No obstante, señora secretaria, esta ocasión es diferente, no solamente por la enorme responsabilidad que descansa en sus hombros en la coyuntura actual, sobre todo por la oportunidad que el diálogo con usted hoy nos permitirá apreciar mucho mejor el trabajo, el compromiso y la responsabilidad de la mujer en búsqueda de un país mejor, de un México por el que todos trabajamos. Sin más por comentar, Tatiana, gracias nuevamente. Emilio, iniciemos. Bueno, pues muy buenas noches, señora secretaria, que creo que será un gusto dialogar contigo. Me voy a permitir, y si me lo permites, referirme como Tatiana para tener un diálogo más cercano. Claro. Y le voy a pedir a Elvira Daniel, que nos acompaña también y está presencialmente contigo, una breve presentación de la carrera política de Tatiana. Adelante. Muchas gracias. Gracias por permitirme acompañarte, Tatiana. La verdad es que hablar de la carrera política de Tatiana es difícil porque ha tenido puestos muy importantes, ha colaborado en la Cámara de Diputados y creo que el trabajo más relevante que ha tenido Tatiana, además de su trabajo legislativo, fue el acompañamiento que tuvo con el hoy presidente de la República, acompañándolo, dirigiendo su campaña política y recorriendo con él el país y sintiendo lo que estaba pasando en México, viviendo lo que estaba pasando en México. Eso, además de un carácter extraordinario, una agilidad mental impresionante y unas ganas de trabajar por México, es lo que hoy tenemos como secretaria de Economía. Tatiana es una aliada para el sector económico. Tatiana es una mujer que marcará la diferencia, el desarrollo económico del país en los próximos años, porque está plenamente comprometida. En lo personal, para mí es un privilegio y un honor llamarla amiga, reconocerla y aprender de ella.
Yo creo que Tatiana se pueden decir muchas cosas, pero si pudiera definir a Tatiana con una palabra, diría que es brillante y ágil mental, profundamente comprometida, inteligente, pero sobre todo eficiente. Tatiana tiene prisa para que las cosas sucedan, y lo que hoy necesita el país es que el crecimiento económico suceda. Así que tanto la comunidad judía de México como el sector empresarial integral tiene en la Secretaría de Economía a la mejor aliada para que esto suceda. No puedo decir más para introducir a Tatiana, simplemente tiene maestría en políticas públicas, es licenciada en lenguas inglesas. Hablar de su trayectoria académica no la define. Hablar de una mujer íntegra, inteligente, eficiente, con ganas de sacar a México adelante, la define. Y la verdad es de que gracias por invitarme. Me llamó y me dijo, por favor, acompáñame. Pero aquí lo que queremos escuchar es lo que Tatiana tiene para hacer por México, junto con todos los empresarios de México. Hasta ahí. Muchísimas gracias, Elvira. Y antes de comenzar, presento a las autoridades también de la Comunidad Judía de México, y en este momento le voy a dar la palabra primeramente a quien es nuestro anfitrión de Monte Sinaí, al señor presidente Jacobo Cheja Mizrahi, que te dé la bienvenida, y le pediré posteriormente a Marco Chabot que lo haga en nombre del Comité Central de la Comunidad Judía de México. Adelante, Jacobo, por favor. Muchas gracias, Emilio. Licenciada Tatiana Cloutier Carrillo, secretaria de Economía. Licenciado Marco Chabot Sonana, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México. Estimados miembros de la mesa directiva, distinguido público presente. Sean todos ustedes bienvenidos a este webinar Monte Sinaí by Gira. Es para mí un verdadero gusto y un honor estar presente en esta conferencia que nos envuelve en una nueva era de innovación y conocimientos. Estoy seguro que lo que hoy escucharemos aquí nos ayudará a conocer más a detalle el porvenir de los ámbitos financieros, la visión global de negocios y el crecimiento económico de nuestro país. La licenciada Tatiana posee una trayectoria académica, empresarial y política muy amplia y reconocida, la cual a principios de este 2021 ha sido coronada con su nombramiento como secretaria de Economía, uno de los puestos más destacados de nuestro país. Muchas gracias, licenciada Tatiana, por aceptar la invitación, por preocuparse por preservar las iniciativas de nuestro México, impulsando el desarrollo de las empresas y por la gran labor que hace en beneficio de nuestro país. Nos sentimos muy honrados de ser la sede de este evento y agradezco de manera especial el trabajo del señor Emilio Penjos Mugravi y del Comité Gira de Monte Sinaí para llevarlo a cabo con éxito. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, Jacobo. Marcos, por favor, adelante. Gracias, Emilio. Saludo con efecto a Jacobo, a Lina, a todos los que nos acompañan hoy y todos los que participan en esta plática. También agradecemos mucho a la secretaria de Estado de Economía, la licenciada Tatiana Cloutier, de abrirnos el foro, de poder escuchar sus propuestas, sus proyectos. Nosotros como Comunidad Judía de México estamos comprometidos con el desarrollo del país y tenemos que coadyuvar para enfrentar los retos que tenemos hoy y los que tendremos en el futuro. Escucharemos con atención lo que nos tenga que comentar Tatiana y cuente por favor con nosotros para poder poner nuestro granito de arena o nuestra gran piedra que siempre como comunidad lo hemos hecho. Muchas gracias a todos. Salud. Gracias. Bueno, pues después de todas las palabras de bienvenida, que te sientas en casa, Tatiana, y darte la palabra para que tú tengas tu primera intervención y nos puedas decir qué se siente estar al frente de la Secretaría de Economía de nuestro querido país, México. Primero que nada, agradecer a Monte Sinaí, al IPADE, a Tere Magaña, porque pues fue al final de cuentas el enlace para que hoy pueda yo estar aquí. Muchísimas gracias. Es un gusto. Saludo a todos los que nos escuchan en este momento y decir, bueno, ¿qué se siente? Yo digo que la vida te va preparando para algo y no es casualidad que la vida me haya preparado de alguna manera para poder tomar responsabilidades mayores. Vengo de una familia, de un padre que fue un gran empresario, fue agricultor también, y aquí yo creo que esta parte de saber sembrar es muy importante.
saber sembrar para saber cuándo cosechar, una madre siempre comprometida en toda la parte social, y creo que este binomio en el que crecí fue fundamental. Estudié en la escuela pública, que eso me ha permitido, y luego estudié en la escuela privada, y esto me ha permitido históricamente ser un puente entre un lado y otro, y entre quienes creen que a veces no se pueden escuchar o no se entienden, y ser una manera de hacer que se entiendan. También después estudié en el Tecnológico de Monterrey la licenciatura en lengua inglesa, me dediqué por muchos años a un negocio privado, luego me dediqué a la docencia, y cuando me invitaron a trabajar en la administración pública, que trabajé en la administración pública municipal 10 años, dije, ni modo que esté trabajando en la administración pública, me metí a estudiar una maestría en la Universidad Autónoma de Nuevo León en Administración Pública y Políticas Públicas, y luego me invitan a trabajar en el Estado, en el gobierno del Estado de Nuevo León. ¿A dónde voy con todo esto? De alguna manera va uno trabajando y forjando el conocimiento de la vida pública, de cómo funciona la vida privada, la vida pública, que son distintas, tienen velocidades diferentes, sin embargo, una no puede caminar sin la otra. Me encanta a mí, y desde la administración pública, cuando trabajé a nivel municipal y estatal, me di cuenta de que este triángulo maravilloso de iniciativa privada, gobierno y academia hacen una sinergia muy importante, en la cual yo he trabajado durante toda mi vida, de unirlas, de tomar la fuerza y la fortaleza de cada una de ellas para poder hacer que avancen. Luego me tocó ser legisladora en 2003, 2006, y ahorita hace 2018 y hasta antes de entrar a este trabajo como secretaria de Economía. Entonces, todo este bagaje creo que de alguna manera me fue preparando para llegar aquí y poder asumir con mucha responsabilidad, con mucho amor a la patria, y sobre todo entendiendo que todo esto que aprendí en el camino tiene que ser puesto al servicio de la patria para que nos vaya bien a todos y a todas, y que le vaya bien al país y a nuestro presidente de la República. Muy bien. Tatiana, una pregunta constante, y la he recibido en varios de los correos y mensajes, y ya la debes de conocer. De que Tatiana ha estudiado. No hay duda de que tienes un currículum increíble, impecable, y mucha gente se pregunta, ¿por qué no una economista o un economista al frente de la Secretaría de Economía? Y tenemos una gente que con todas tus capacidades, pero tú eres de un perfil absolutamente educativo, por ejemplo, hubieras podido estar en otra de las secretarías o en otro de los espacios que has tenido en la legislatura, por ejemplo. ¿Por qué es Tatiana el personaje correcto en la Secretaría de Economía? Mira, primero contestaría de alguna manera, el haber estudiado administración pública te abre el campo en muchas áreas, y también ver y analizar en los últimos años en México, los secretarios de Economía no necesariamente fueron en Economía, tuvimos varios abogados, tuvimos varios ingenieros, y creo que pensar que en economía solamente se tiene que tener a alguien con un perfil de economía, vaya la redundancia, creo que es equivocado. Al estar aquí y estar viendo inclusive las áreas de trabajo que se tienen de forma constante, me encuentro con mucho más abogados. Hay una cantidad de abogados que están aquí, que trabajan en temas de normas, y que normalmente lo puedo platicar desde otra perspectiva. En las normas, si no tienes la capacidad de llevarlas o verlas aplicadas en la vida cotidiana, difícilmente puedes hacer una buena norma, o una norma que a la hora de ser aplicada lleve la funcionalidad. Creo que aquí el conocimiento técnico de algunas áreas muy específicas no es necesariamente la parte de la economía. Hay un cuerpo muy profesional dentro de la Secretaría de Economía que tiene esa parte que te genera datos, que te da información, que están visualizando caminos a tomar, pero la Secretaría de Economía tiene mucho de negociaciones, tiene mucha tarea de el tema internacional y el tema de la realización de normas. Y creo yo, ya lo decía hace algún momento, que el poder haber crecido donde crecí, como crecí, conocer la vida privada, conocer la vida pública, me permite ser un puente entre una escucha y una acción. Por otro lado, como bien lo decía hace rato Elvira, soy una persona que se dedica a dar resultados, o me gusta la vida de resultados. Puedo decirlo ya ahorita que no estoy en la legislatura. Cuando fui legisladora la primera vez, decía, híjole, qué complicado. Hay gente que le gusta eso, porque en la legislatura difícilmente se ven
resultados tangibles, por llamarle de alguna manera, o desde la perspectiva de que a quienes nos gustan que las cosas se traduzcan en hechos. Y creo que siempre la administración pública, desde la perspectiva del Ejecutivo, es mucho más llevarte a resultados. Entonces, yo creo que estas son algunas características que pueden llevar a que yo esté aquí, a que yo pueda tender puentes, escuchar entre un sector y otro, y creo que eso me dan las credenciales para no tener que ser economista. Y pongo un punto más, para muchos que voltean a ver normalmente a otros lados del mundo. Si ustedes ven presidentes y economistas en otro lado, la mayoría de las figuras que están dentro de las administraciones públicas vienen, por lo menos en Estados Unidos, de liberal arts y luego se especializan en alguna área. Entonces creo que las partes técnicas pueden proveerte información, pero hay habilidades que no necesariamente te da la parte técnica. Muchas gracias. Quiero empezar un poco del final al principio y voy a decir lo siguiente. Termina el sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador y tú te mantienes en la Secretaría de Economía. ¿Cómo te imaginas que va a ser el final? ¿Cuál sería la manera de que tú distinguieras el éxito que llevaste a cabo para hacer una Secretaría de Economía exitosa? ¿Cómo te imaginas que serían los resultados de ese momento? Primero que nada, que seamos capaces de poder transitar, y digo transitar ahorita en estos términos de, bueno, ¿cómo me lo imagino mejor desde de allá para acá? Porque me iba a meter ahorita en el corto plazo de la pandemia, ¿no? Poder llevar a cabo varios de los proyectos que tenemos para la reactivación ahorita y que se terminen transformando en realidades. ¿Cómo veo este escenario? Veo este escenario con parques aeroespaciales bien desarrollados, con cadenas de valor a lo largo y a lo ancho del país, con clústeres bien marcados. Veo esto también con la industria automotriz, teniendo toda la cadena de valor con más contenido regional a partir del TEMEC. Pero no solamente eso, sino también con vehículos, con transporte pesado, que sean transporte de vanguardia y no solamente ser como cadena de valor de exportación, sino que estemos generando automóviles y diseños que puedan ser atractivos y sigan siendo atractivos como hasta el día de hoy lo son internacionalmente, porque hemos sido capaces de ponernos al ritmo de crecimiento, aprovechar lo que hemos aprendido ahorita con la pandemia para fortalecer todo lo que es la industria médica, voy a ponerlo de alguna manera, en donde la parte de investigación se fortalece, en donde México es capaz de sacar esta capacidad creadora y de investigación que tienen y que ahorita normalmente tenemos fuga de cerebros, pero que esa capacidad de investigación de resultados, no solamente con una vacuna nueva para el COVID, pero con muchas otras investigaciones que han mejorado el campo mexicano en la parte agroalimenticia, en la parte de fertilizantes y en la parte médica, donde sigamos exportando cada vez con más potencial y abriendo nuevos mercados con toda la parte del agro, donde México se vuelva también un creciente o tenga ya una autosuficiencia en varios de los productos que son de consumo prioritario para la nación o consumo tradicional, llámese maíz, llámese frijol, llámese inclusive fortalecer la industria textil. Y con la apertura, me voy a meter en un tema difícil a lo mejor, pero con esta apertura que se dará de la aprobación por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la cannabis, creo que se abre la puerta al cáñamo, y el cáñamo es ya o sería para entonces una industria fuerte para el país en términos de textiles y en términos más de textiles lo pondría yo, y creo que tiene varias cosas que aportar en términos nutricionales. Entonces, este es como parte de lo que veo en el 2024, donde veo una industria pesquera fortalecida y cuidada y responsable, en donde fuimos capaces de generar que podamos aprender, los ribereños puedan aprender a que hay medidas alternativas y este respeto que cada vez se va dando de manera mayor en cuanto al cuidado de las especies, en donde podemos ir avanzando a hacer convivir el cuidado de la ecología y la parte esta de sustentabilidad con el consumo humano, y donde podamos ir a avanzar a una agenda en donde yo pongo la Agenda México 2030 para que no dejemos a nadie atrás,
hagamos que se vayan, bueno, que ya estuvieran para entonces una gran parte de quienes ahora declaramos o decimos que son trabajadores informales, que yo ya no los veo como informales, sino los veo como una nueva realidad, una realidad que está inmersa en la vida comercial del país o en la vida económica, que ven las ganancias y ven lo positivo de poderse formalizar y que un porcentaje de ellos se haya formalizado. ¿Por qué? Porque ve los beneficios de entrar en un sistema de seguridad social y de ahorro. Estas serían como algunas de las cosas que voy viendo para este 2024. Me dejas una buena cantidad de temas casi como para no tomar mis demás preguntas, pero voy a tratar de abarcar por aquí dos cositas. Si tú hablas de una agenda 2030 y tú terminas en 24, y voy a poner un ejemplo hipotético, que llegara a ser otro el partido en el poder, ¿cómo le harías para conectar los próximos 6 años con el próximo secretario de Economía o con el próximo gabinete que existiera? Porque uno de los grandes problemas que hemos tenido en México es que no tenemos continuidad en los programas económicos. Ya muchas de las cosas que se vinieron haciendo en el sexenio pasado, hoy se han visto interrumpidas por una cantidad importante de cambios que se han presentado en las leyes. Entonces, hablar de un plan 2030 me parece que viene interrumpido con una transición que no ha sido sana de la Te mejor platico manera. algo porque fíjate que he trabajado en muchas administraciones, como lo decía, claro que a nivel municipal, pero voy a contarlo porque lo voy a llevar a la referencia, a la referencia actual. Me tocó primero en el municipio de San Pedro Garza García llegar en una transición. Había un partido y después de muchísimos años, casi 60, cambia a otro partido. Y lo que no entendemos es que cuando se dan estos cambios, la gente está pidiendo algo diferente. Y ahorita lo llevo a la elección actual, ¿no? Para poder entrar. Sin embargo, en estos cambios que hay, la gente te dice que no quiere y que no le gustó, ¿sí? Los que votaron por ti, los que te dieron y que votaron por un proyecto. Pero también te puedo decir que personalmente creo que algo, y allá me gustaría caminar y que pudiéramos caminar como sociedad, y es algo de lo que hablo muchísimo cada vez que puedo tomar la palabra. Creo que los ciudadanos o la gente crea en el lenguaje, y si somos capaces de ir creando una narrativa distinta en donde vamos incluyendo que somos capaces de trabajar de forma armoniosa, estemos o no de acuerdo en algunas cosas. Por eso al inicio hablaba de este triángulo maravilloso de la iniciativa privada, del gobierno y de la academia que trabajan juntos, te pueden aportar, y la academia puede ser siempre un puente que puede ayudar a aterrizar y a dejar esas cosas que tienen valor para seguirse trabajando. Cuando trabajé en el gobierno estatal, recuerdo mucho, estaba el programa de inglés en primarias, y el inglés en primarias lo había empezado un partido X y llegó un partido Y, y parte de lo que más les llamó la atención fue que fuimos capaces de crecer el proyecto, y es más, lo crecí de alguna manera con pues gente de algunos judíos. Crecimos el proyecto, nos apoyaron con un entrenamiento muy importante en las normales y llevamos el proyecto a otro nivel. Y todo el mundo me decía, ¿y por qué no lo quitaste? Entonces yo digo, ¿por qué quitar lo que funciona? Sí creo que parte de lo que no hemos visto, no hemos entendido, es que 2018 vino a mostrar un cambio de régimen de alguna manera, y la gente votó por un proyecto que fuese diferente. Y yo les digo, cuando yo veo muchas de las acciones del hoy presidente de la República y volteo al recorrido de campaña, difícilmente no nos dijo, yo creo que el 90% de las cosas que ha hecho. Y la gente votó por ello. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Yo llego aquí a la Secretaría de Economía, parte de lo que yo vi, y lo puedo comparar de por qué creo que uno pone como la alfombra para ver por dónde se camina, o la recoge para que se caiga el otro. Y puedo decirte una de las cosas lindas que me tocó vivir. Cuando llegué aquí, la entrega, recepción que se hizo entre la doctora Márquez y yo, la gente quedó extremadamente sorprendida de cómo se dio, ¿sí? Aquí te entrego, yo de haber recibido muchos trabajos, de alguna manera, en ninguno me había tocado una carpeta tan completa, una carpeta tan guiada, que me dijera
Estos son los asuntos urgentes, los importantes, los trascendentes y las fechas en que entregas. Además de toda la parte que se hace de la burocracia que tienes que entregar y que si eres culpable y que eres responsable y que no se te pele este papel. ¿Y qué me decían? Que cómo había sido el cambio anterior, que había sido terso, ríspido y que el ambiente se sentía denso, ¿sí? Y yo creo que uno contribuye a ello. Y creo que uno contribuye a ello porque si no somos capaces de reconocer que una elección lleva un mandato y que en ese sentido yo puedo dejar aquí, yo te digo, ahorita pienso de las tareas que tienen hechas aquí, ¿no? De las tareas que tienen aquí, yo lo que me he encontrado es un cuerpo técnico muy profesional. Puedo hablarlo, por ejemplo, toda la parte esta de quienes han manejado el TEMEC, que yo diga, como tú negociaste el TEMEC, no, sí, por favor, ¿no? Entonces yo creo que parte de lo que tengo ha sido no solamente una madurez profesional, tengo una madurez emocional que me ha permitido caminar por campos minados y que no tengo ningún complejo en términos de decir, lo hizo Juan o lo hizo Pedro. No ando buscando créditos, ando buscando que este país le vaya bien. Bueno, me encanta a mí tu personalidad y tu trayectoria, sin lugar a dudas, da un preámbulo maravilloso de lo que se puede hacer en la Secretaría de Economía, pero me tocaste unos temas que no los podemos dejar fuera. Adelante. A ver, tienes que engranar aquí a una cantidad importante de instancias de gobierno y empecemos por las secretarías, las mismas que forman parte del Ejecutivo. Tienes un tema muy importante con la energía que necesitas resolver para que puedan existir estos parques aeroespaciales y estos clústeres y este desarrollo automotriz y esta industria médica. Yo no puedo entender que nos preocupemos por los pescados que estabas diciendo de la costa, pero no nos preocupemos por las industrias limpias haciendo un cambio tan radical en la ley. Y entonces a la Secretaría de Economía le toca tener que sumarlos, acomodarlos y ponerlos a trabajar, porque la única manera de que podamos llegar lejos es llegar juntos. No es el trabajo nada más de la secretaria. Entonces, ¿cómo vas a engranarlos con la diferente problemática que presenta en este momento la economía al respecto? Primero que nada, digo, tenemos que ver que lo que uno le tiene que proveer a la empresa o al sector productivo es energía barata. Ese es como parte de lo que uno tiene que llamar. Y fíjate, no me había metido, pero voy a pedir aquí que me apoyen de mi oficina. En mi escritorio hay una hoja, hay un estudio sobre energía y quiero la primera hoja donde muestra quiénes son los países más contaminantes en términos. A mayor desarrollo se muestra mayor contaminación. Ahorita te voy a enseñar esta gráfica y esta no es nomás, hay yo creo que una cantidad de información errónea con respecto a lo que nos presentan de producción de contaminantes. Y te digo, parte de lo que buscamos nosotros es el que se tenga energía más barata y ahorita tenemos un reto importante de cómo llevar al sur-sureste esta energía barata para poder que la parte de desarrollo que se está planteando se dé. Y debo decirte que el Tren Maya, muchas cosas que muchos no saben ahorita con respecto al Tren Maya, el Tren Maya tiene el 51% contra 49% de energías o va a ser como la aportación que el país hace al compromiso que tiene con energías limpias, por llamarle de alguna manera. Tiene cuatro campos de creación de energía, 4 campos solares. Tiene uno en Baja California, ahorita no me traigo ahorita me acuerdo el acordeón de dónde están los otros y te los voy nombrando. También parte de lo que tenemos o lo que se está buscando es cómo llevar a que se genere, se pueda tener el gas en el sur-sureste y podamos llevar a cabo y se pueda llevar a que tengamos una mejor posibilidad de que los desarrollos que se están planteando en el sur-sureste se den. Me están diciendo que ya se conectó de hecho el gas allá, pero tenemos que generar las cantidades suficientes para poder que se dé este crecimiento de forma acelerada y que se pueda tener las expectativas que se tienen. Sin embargo, creo que algo que no estamos viendo y me llama la atención es que la pandemia nos ha sonado la campana a otra cosa. La pandemia nos ha mostrado y nos ha dicho que tenemos que generar cosas de una manera distinta. Hace un momento antes de entrar aquí, claro que tenemos que ver, estamos hablando de energía,
Industria 4.0, ya casi estaríamos entrando a todo lo que son las TICs y la generación de industrias de otro nivel. Más también tenemos que entrar en que tenemos que convivir de alguna manera con el movimiento de los comercios locales. Y ahí la dinámica se vuelve otra y tienes que buscar un balance entre una cosa y otra. Y la propia pandemia nos ha mostrado que tendremos que buscar un balance entre estos dos juegos. Ahorita me van a traer la hojita y mi acordeón. No te preocupes, que de todas maneras es una plática bastante Los cercana, pero... Los Cabos, Cozumel, Tulum y Campeche. Se te apagó tu micro. Perdón, Los Cabos, Cozumel, Tulum y Campeche. Te pregunto, quiero retomar, perdón, de la pregunta, nada más un tema. El engranaje que necesitas para que las secretarías funcionen de forma objetiva hacia el desarrollo de la economía. Por un lado es economía, pero no será la única. Tenemos que hacer que todos los actores trabajen en función del desarrollo de México. Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Social, o sea, cómo vamos a trabajar todos juntos para que realmente puedas plantear este desarrollo y este crecimiento que necesita el país para generar los empleos, por ejemplo. Te comento que le estamos proponiendo al presidente de la República, así como tiene la mesa de seguridad todos los días, no lo queremos todos los días en este tema, pero sí una vez al mes le estamos proponiendo, tengo acuerdo con él el martes, que tengamos una mesa de crecimiento, por llamarlo de alguna manera. Existen los COFINESES, que son los consejos de crecimiento regional, que tenemos a lo largo y a lo ancho del país y que van dando directrices y van dando como esta parte de ubicarte donde tenemos los problemas en algunas áreas para poder irlas destrabando. En esta mesa queremos que estén varias de las secretarías que están involucradas en el crecimiento, el SAT, Hacienda, Secretaría de Economía, Semarnat, tenemos Semarnat, Hacienda, Conagua, todos los que tengamos que tener de alguna manera esta parte de hacer que se mueva la economía y poder tener al presidente presente para llamar a cuentas en aquellas cosas que no van avanzando y que esto se dé cada mes. Esta es una de las cosas que traemos como propuesta. Y por otro lado, también tener aquí una ventanilla de acompañamiento que permita hacer esa interlocución para que quien va abriendo una empresa o el empresariado propiamente no tenga que ir a tocar todas estas ventanas. Entonces, eso es parte de lo que estamos trabajando y estamos diseñando para poder agilizar esto. También estamos trabajando ahorita con algunos organismos internacionales para un expediente único para que pueda uno a través de la tecnología bajar lo que requiere y no estar entregando en cada lugar donde te piden una cosa, estarla llevando y burocratizar todos estos procesos, sino que dependiendo de la dependencia que requiere sin tener acceso a ello, pero que sí puedas jalar la información útil para poder facilitar estos procesos a la hora de hacer cualquier movimiento dentro de la Secretaría de Economía. Por ejemplo, Tatiana, si tú tuvieras un negocio y vienes de familia de empresarios y conoces las necesidades que tiene un negocio, se ha presentado la opción de créditos a la palabra por 25,000 pesos, por ejemplo. Pero seamos objetivos, 25,000 pesos no nos salva ni un sueldo de uno de las gentes que trabajan con nosotros, ni una renta de quien trabaja con nosotros, y el país lleva 12 meses en un periodo casi de economía de guerra. ¿Cómo vamos a hacer para impulsar la pequeña, la mediana y la gran empresa? Porque todos están en la misma necesidad. Y sí me preocupa porque ya estamos en desventajas económicas contra otros países que son nuestros socios comerciales, que sí han tenido apoyos, tanto los ciudadanos como las empresas. Entonces, ¿cómo lo visualizas tú? Ok, ahorita antes de meterme a la respuesta esta, nomás me regreso a las emisiones de CO2 y te digo, están Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Alemania, Corea y luego está México. Nomás para que lo tengamos, estos no son datos de Tatiana, son datos públicos y datos internacionales. Me voy al tema de las pymes, ¿sí? Los créditos de 25,000 pesos efectivamente no van al nicho de lo que estamos hablando, van a un nicho de negocios o autoempleos o negocios familiares y negocios o bueno, pymes o negocios hasta 10 empleados. Efectivamente no es, y yo lo separaría en dos vertientes, ¿no?
parte de lo que el gobierno ha hecho en estos momentos o hizo durante el año pasado. Es importante recordar otra vez que se había visto o se pensaba que la pandemia iba a tener una duración distinta, pero también el presidente de la República ha sido muy claro de no buscar un endeudamiento, y en eso se ha sostenido y ha dicho: yo no voy a endeudar al país para poder buscar ciertos apoyos a ciertos sectores. Y lo que él ha dicho, los de arriba de alguna manera, y cuando digo los de arriba es los negocios más grandes, que efectivamente son los menores, tienen mecanismos de alguna manera de poder sortearla de una mejor manera. Abajo lo que han hecho es proteger que la economía local y que la economía local siga circulando, y lo que hemos diseñado nosotros ahorita y estamos diseñando para la mediana, bueno, para las pymes, es todo un acompañamiento a través de la banca de desarrollo y a través de apoyos en lo que se llama pasarlos o ayudarlos al tema de digitalización, de meterlos al comercio, a la digitalización, a la reconversión, acompañamiento inclusive a lo que viene siendo, porque eso lo hemos visto, a trabajo financiero, acompañarlos en la parte financiera, acompañarlos en la parte contable. Y otra de las partes que hemos trabajado y que estamos ahorita fortaleciendo es cómo abrir espacios para poder que a través de la tecnología se conecten. Hemos abierto varias plataformas para diferentes niveles de negocios. Tenemos una plataforma que trabaja lo que le llamamos el mercado solidario, que es un nicho de negocios. Tenemos luego la que abrimos de Exporta México, Exporta MX, y el día de hoy se abrió una de Comercia MX, en donde te permite subir tus datos y encontrar o machar qué es lo que estás buscando o quién te está buscando a ti para poder que camines y puedas empezar a exportar, donde se te da un acompañamiento también en capacitación y en conseguir los apoyos económicos que se requieren para poder que caminemos a la exportación. Se ha visto que aquellas pymes que son capaces de llegar a mercados externos crecen en los ingresos, crecen también en el número de empleos, pero también en la propia calidad de los empleos. Estas son algunas de las acciones que estamos llevando a cabo, y efectivamente hay retos importantes que habremos de ver si logramos caminar hacia ellos, especialmente en algunas posibles modificaciones temporales en la parte fiscal, ¿no? Y tenemos también que el IMSS y el ISSSTE estarán haciendo también las aportaciones que les corresponde para poder apoyar a que las empresas continúen en esta dificultad o en este tiempo de recuperación tan prolongado que hemos tenido, en donde, repito, el COVID se había visualizado más corto. ¿Te imaginas, por ejemplo, ya que se ha generado una economía o se va a generar una economía de posguerra, te imaginas siendo la titular de un programa tipo el Plan Marshall de recuperación que tuvo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Te imaginas que existiera el plan Tatiana Cloutier, que sacara una serie de iniciativas para financiar, crecer, generar empleo? Porque yo entiendo lo que me estás diciendo, pero el país ya tiene un daño económico importante, ya tenemos una caída del 8% del PIB, hemos perdido empleo y necesitamos rescatar muchísimas empresas. Efectivo. Primero es ponerle plan Tatiana Cloutier, me parece una situación así como hasta de frotar el ego en donde no cabe, ¿no? Esta es la primera que pongo en la mesa. Creo que parte de lo que se está haciendo, y nomás corrijo, caímos 8.5, hay expectativas de crecimiento por varias de las, en diferentes sectores se ha visto que México puede recuperarse después de esta caída y que siempre quedará abajo porque no estamos hablando de una caída del 8, pero parte del rebote podría darnos hasta un 5%, lo cual vemos con, si tomamos las ventajas propiamente de lo que tenemos en una posición privilegiada con el TEMEC, creo que será muy importante. No podemos olvidar que tenemos datos macroeconómicos estables, competitivos y acuerdos comerciales que nos llevan a potencializar mucho de lo que tenemos hoy en la mesa. Tenemos también las cadenas de valor, que es parte de donde tendríamos que estar trabajando. Y algo que yo creo que es importante ver cuando hablas del plan Marshall, de alguna manera, y no lo estamos viendo porque no lo vemos en todo el país. El sur-sureste tiene, vamos a ponerlo de alguna manera, su plan Marshall con el Tren Maya, con el transísmico,
con los proyectos que se están presentando ahí. Hicimos, bueno, aquí ha habido un trabajo conjunto entre la academia, el gobierno y la iniciativa privada, en donde hace unos días, la semana pasada, se presentó el proyecto le llaman el Plan Oaxaca, y en el Plan Oaxaca se presentaron 26 más 11 proyectos para desarrollar el sur-sureste. Estos proyectos están hechos en esta nueva realidad de crecimiento que se está generando y de empleos que se están generando a través de estas grandes obras en el sur-sureste. También hicimos junto con CAF y con organismos distintos y con fondos internacionales, hicimos un estudio para poder poner qué se podría hacer como desarrollo adjunto a estos grandes proyectos en el sur-sureste y en los 9 estados de la República que se encuentran en el sur, y salió una lista de 200 proyectos. Esto les podemos compartir con muchísimo gusto la liga para que entren a ellos, vean y visualicen. Y ahora lo que habremos de hacer, y que esto no lo hablé al principio cuando hablábamos del 2024, que cuáles de estos proyectos, o sea, qué número de proyectos vamos a hacer realidad para poder que no se queden en una lista simplemente, sino que estos proyectos se puedan hacer los matches correctos para que levante la mano el que la quiera levantar, buscar cómo gobiernos estatales dicen yo le entro, cómo se bajan fondos de diferentes vertientes y cómo la iniciativa privada camina con ellos. Para mí esa es una parte de uno de los Plan Marshalls importantes que se está llevando en el sur-sureste del país. Bueno, yo tengo que mencionar lo siguiente. Traemos bastantes habitantes en el centro del país y tú tienes un conocimiento pleno del norte Pacífico, y sabes que hay muchas empresas y muchos empresarios que también tienen necesidades. O sea, el sureste es un problema, es una deuda que tenemos por desarrollarlo, sin lugar a dudas. Pero estamos dejando de lado gran parte de la economía que se mueve en el centro y en el norte. ¿Cómo vamos a atacar y cómo vamos a financiar todo lo que han perdido tus empresas de alguna manera? Bueno, primero creo que también otra de las cosas importantes que pasará o que está pasando, que se está buscando, es cómo traer aquellas empresas que están en Asia para poder integrarlas a estas ventajas que nos está dando el TEMEC, y creo que esto va a apoyar enormemente. Este es otro ingreso que llega. Y cuando hablas de estas empresas otra vez, ¿sí? Aquí, híjole, la gran pregunta es, me vas a meter en un terreno escabroso, pero es decir, ¿a quién le toca qué? ¿No? Y yo creo que esto es importante, ¿no? Otra vez, la visión del presidente de la República, lo que nos prometió, lo que ha puesto en la mesa hasta el día de hoy es cómo vamos a apoyar a quienes, con quienes ha habido una deuda histórica, y para la parte intermedia, por llamarle de alguna manera, está la banca de desarrollo, y es parte de lo que hemos puesto en la mesa, los créditos a través de la banca de desarrollo, y es como creemos que podemos trabajar para poder que estos mecanismos se den. También el Banco Internacional de Desarrollo ha puesto pues también son apoyos para la cadena de valor a través del fortalecimiento de las pymes, y estas son como algunas de las acciones que habrá que irse extendiendo. Y repito, el gobierno actual no ha visto, no ha puesto los ojos, y esto ha sido claramente el presidente el que lo ha expuesto una y otra vez, que históricamente se había apoyado más arriba, y que esa parte en estos momentos él creía que podía apoyarse a sí misma. Me da pena ser tan espinoso contigo, pero tengo que volver. El país es de todos, centro, norte, pacífico, sur, y entiendo que el sur es un asunto que se tiene que desarrollar, pero donde está construida la infraestructura empresarial del país es donde está ahorita. Y entonces me dices, vamos por el sueño de crecer el sureste y desatendemos a los empresarios que traemos en centro y norte. Eso sí me tiene un tanto preocupado. A ver, perdón, otra vez, a lo mejor resido, hablabas de un plan Marshall. No estoy hablando que no se gobierna para todos, ni estoy hablando que en el país no estamos todos, ¿no? El presidente, parte de las primeras acciones que dio cuando recién llegó fue el hablar y el darle una zona franca al norte del país.
perdón, pero yo no creo que esto no esté apoyando de alguna manera. La zona franca tiene unas ventajas competitivas con respecto al vecino país del norte importantes. Esta ha sido una de las grandes aportaciones que se ha dado a la parte norte del país. Y digo, si aquí la pregunta va puntualmente, ¿qué le va a dar a ABCD? No te tengo la respuesta porque, repito, ha sido muy claro el presidente de la República en la parte de los de Amero Arriba y te digo, en la parte de lo que son las pymes, estamos trabajando con la banca de desarrollo y esa es la parte con la que estamos y seguiremos trabajando. Gracias, Tatiana. Voy a cambiar de tema radicalmente para que nos salgamos un poquito de aquí. Oye, yo me tuve que aventar aquí la lectura del libro de tu papá. Es un must para el diálogo contigo, ¿no? Tu libro que escribiste, que me parece fantástico, habla de un plan de nación del cual Tatiana no puede estar separado. Y traes una trayectoria increíble que seguramente tiene inspiración. No lo podemos negar los que tuvimos padres fantásticos, que tenemos que seguir con ese camino. ¿Tú sientes que el camino que planteaba Manuel Cloutier hoy es el camino que Tatiana está desarrollando desde la Secretaría de Economía, desde el gobierno? Fíjate, voy a contestarte con muchas cosas porque no creo que es una respuesta de un sí o un no. Y esta yo creo que es la pregunta de muchos. Imagínate, mi papá murió hace 30 años, ¿sí? Imagínate, casi diría que tu pregunta o varias de las preguntas que me has hecho de voltear a ver hacia el futuro y no voltear a ver hacia el pasado, vendría a ser nula. Yo no podría vivir anclada en el pasado de hace 30 años. Efectivamente, soy lo que soy, yo soy producto de de donde nací, donde crecí, lo que aprendí, pero imposible pensar que uno puede estar buscando la aplicación de un plan que en aquel momento estuvo visualizado hace 30 años cuando el país era distinto. Entonces, primera de las cosas, pero puedo tomarte algunas cosas no solamente de libros, sino de campaña con Maquio. Recuerdo mucho en Oaxaca, en aquel entonces teníamos en el 88 5 años de escolaridad promedio. Ahorita creo que Oaxaca tiene 7.5, 30 años después. Y hablo otra vez, voy a hablar ahorita del sur y ahorita me voy a mover al norte. Entonces la pregunta es si a esa velocidad hemos venido caminando con los gobiernos que ha habido. La pregunta es si no había necesidad de un cambio distinto. Y ahí es donde creo que tendremos que entrar en comentarios distintos. Voy a platicarte también algunas de las cosas que aprendí en mi casa y que viví con Maquio. Maquio tenía un rancho, o bueno, era en el rancho donde crecimos, donde vivimos y los negocios que tuvo, en donde siempre fue y ahorita a lo mejor va a salir un tema escandente, pero va a salir la parte social. Maquio no solamente repartía sus utilidades, sino siempre repartió las utilidades más allá. Y creo que el IPADE me lo entiende perfectamente. Maquio decía que la empresa es una comunidad de vida y de trabajo y que siempre había que compartir, que porque todos los trabajadores eran partes de quienes hacían que te generaran esa riqueza con la cual había que compartir porque entre todos la habían generado. Y en ese sentido, nunca repartió lo que la ley decía, siempre repartió por encima de la ley. Entonces yo creo que de alguna manera aquí es donde empiezo a ver la parte social de un empresario, de un hombre emprendedor que siempre dijo que había que luchar para que no se quedara nadie atrás. Y ahí veo coincidencias de alguna manera, momentos distintos. Hay cosas y yo creo que la parte más distinta entre la propuesta de unos y otros pudiese ser la parte energética. Y repito, ni en el matrimonio estás de acuerdo al 100% con alguien, no tendría por qué estar de acuerdo al 100% con un proyecto u otro. Defendí, promoví y sigo promoviendo y creyendo en el proyecto del presidente López Obrador. Creo que el proyecto era necesario, un cambio radical como el que se dio. Creo que el país no aguantaba más vivir en las circunstancias que estaba. ¿Y qué aprendí de Maquio? De Maquio aprendí que había que seguir los sueños de uno, que había que buscar porque el país se democratizara, porque el país cambiara, porque el país mejorara y porque creáramos condiciones de mejores para todos y todas, y que siempre teníamos una deuda social con quienes teníamos privilegios en la vida. Y cuando hablo de privilegios, hablo de haber nacido en donde no tuve que salir a buscar el pan desde pequeña, sino me enseñaron a trabajar para buscármelo cuando creciera.
Y en ese sentido creo que parte de lo que me corresponde hacer, y eso sí lo hago, es estar aquí donde estoy ahorita creando condiciones para que más gente pueda irle mejor. Y yo lo pongo de esta manera: en lugar de que seamos más pocos los que jalamos, seamos muchos los que jalamos y no tengamos que cargar a muchos. Tatiana, en este foro tienes empresarios y gente que lucha todos los días por salir adelante. Si yo te dijera, asociémonos en el asunto de sacar adelante el país, ¿qué nos pedirías tú a los empresarios? ¿Qué nos dirías tú que sería una tarea en la que podemos trabajar en conjunto contigo para desarrollar a México? Voy a ponerlo, si no son en el orden en el que o sea, voy a hacerlo así como listar cosas que ahorita creo que deberíamos de estar haciendo, y creo que la primera es ver, o sea, si yo me levanto todos los días y voy a hablar un poco por cosas que me toca vivir y escuchar, si yo me levanto todos los días a ver, ¿sí? ¿Dónde estamos fregados? ¿Dónde no están haciendo las cosas como yo quiero? Yo creo que la primera cosa la primera invitación que yo haría es aceptar que el país cambió, aceptar una realidad que tenemos en términos de que había una necesidad de movernos a hacer las cosas de forma distinta, y que en esta otra vez yo diría, ¿cómo hacemos que funcione el triángulo? Iniciativa privada, gobierno y academia. ¿Sí? ¿Cómo tomamos las mejores prácticas para poderlas llevar dentro de las reglas del juego? ¿Cómo le hago para no hacer trampa? Y me voy a meter trampa en todos los términos, ¿no? Creo que si cada uno de nosotros, cada una de nosotros hace desde el espacio donde está lo que le corresponde y bien hecho, estaríamos generando un país distinto. Me regreso un poco a ver qué me ha enseñado a mí la pandemia. Y lo hago en un análisis general porque creo que es allá donde tendríamos que estar caminando con esto de hacer las cosas bien. Si yo registro a todos mis empleados con el sueldo que ganan, y no como en el pasado muchos lo registraron, no es un tema de juzgar, sino era la inconsciencia que había a lo mejor de que no veíamos que nos hacíamos daño a nosotros mismos hasta que la pandemia nos alcanzó. Entonces yo diría pagar tus impuestos para que exijas a partir del pago de tus impuestos, meter a la gente dentro del seguro social para que pueda tener las prestaciones y el retiro digno de acuerdo al salario que tiene. Y por otro lado es hacer lo que nos toca a cada uno de nosotros o a cada una de nosotros desde el campo donde estamos. Y también pedir, exigir y demandar. ¿A qué me refiero con esto? Yo no digo que tengan que pensar ni estar de acuerdo con esto. Simplemente creo que el poder generar desde donde uno está a que las cosas caminen hacia donde uno quiera, apegado siempre a la parte esta de las formas sí importan. Creo que esto es importante. Son como algunas de las cosas que yo pediría. Y la otra es decir, ¿cómo quiero vender al camello si hablo mal del camello todos los días? ¿No? Está de la fregada, por no decir de la chingada, ¿verdad? Entonces creo que está esto difícil, ¿no? Ya sacaste la parte norteña, ¿eh? Ya te Sí, vimos. no, pero creo que es bien difícil y te lo platico porque me toca vivir consistentemente y escuchar y ver esta parte del cómo no y por qué esto. Haz de cuenta, digo, voy a poner un ejemplo de las cosas que veo cotidianamente, que en lugar de decir cuáles son los nichos que estamos teniendo frente a nosotros, y lo voy a poner muy bien con el TEMEC, ¿sí? El TEMEC nos abre unos escenarios impresionantes que si lo sabemos aprovechar, vamos a despegar a pasos acelerados. Y cuando digo esto es otra vez, vuelvo a hablar de la parte de la atracción de las empresas que están en otros lugares, porque el TEMEC tiene condiciones muy importantes. Y de hecho los presidentes ahora que platicaban, creo que uno le decía al otro, bueno, ¿cómo tomamos ventaja de esto para poder entrar a fortalecer esta parte de los contenidos regionales? Si nosotros nos tomamos de la mano con esto, y yo creo que voy a decir algo que no sé si es correcto o no, pero ustedes me corrigen. ¿Qué hemos aprendido? Yo que he aprendido mucho de la comunidad judía, esta solidaridad que hay entre ustedes y que se fortalecen y se compran unos a otros o apoyan unos a otros. Imagínate si como mexicanos fuéramos capaces de hacer eso. ¿Qué les pediría? Voy a pensar voy a decir el súper, creo que les dicen automercados, ¿verdad? Pero imagínate que el del súper, en lugar de ver cómo gana más
con el señor que te viene a vender los churritos, sí son, bueno, las botanas, que son botanas locales, le dices que le vas a pagar en 90 días. ¿Qué tal que entiendo que ese señor no podrá subsistir si yo me estoy financiando con su negocio? ¿Y qué tal si yo entiendo que tengo que acortar los tiempos de paga? Y pongo el ejemplo de esto, pero así hablo de las cadenas que nosotros vamos generando con las pymes o con las MIPYMES. Y que si no vamos haciendo esta parte de entender que si no nos compramos, si no nos apoyamos en nosotros y no vamos uniendo esfuerzos para salir adelante, difícilmente lo podremos hacer, tanto de la parte gubernamental como de la parte de quien genera empleo. Entonces, ¿qué diría yo? Yo digo que lo primero es hablar bien del camello. Y no quiere decir esto negar la realidad. Negar la realidad no, pero no puedo pasarme. Yo te digo, si vemos los contenidos, por ejemplo, en redes sociales, es impresionante, ¿no? Ya me decían, lees y dices, híjole, caray, ¿no? Parecería que estamos viendo dónde está, ya no se pueden decir el prietito en el arroz, ya no se puede decir así, ahora se tendría que ser, ¿dónde está el frijol picado? ¿No? ¿Dónde está el frijol picado? Para que para poder a partir del por ejemplo, me le pongo yo buenos días, ¿qué tienen de bueno si sigue o sea, dices tú, caray, imagínate si a las 8 de la mañana ando con ese humor, caray, no le pongas esa energía al país. ¿Qué les diría yo? Si de plano están tan inconformes, les diría yo, nomás no compartan esa energía, pongan la energía en donde dicen, híjole, ¿cómo puedo disfrutar que hoy me levanté, que hoy tengo salud, que hoy tengo esto? Y con esa energía que vamos creando en un colectivo, creo que podremos avanzar. Yo me levanto todas las mañanas pensando a quién le quito una piedra en lugar de decir a quién le aviento una. Con eso quisiéramos cada uno de todos los mexicanos que estamos en este país, aseguro que el país caminaría a un paso más acelerado. No tengo duda y el optimismo es lo único que nos va a sacar adelante para sacar adelante el optimismo, decía mi papá, y te tomo una frase de Maquío, a Dios rogando y con el paso dando, ¿no? Yo no me puedo sentar aquí a decir, ¿no? Y va a empezar a salir todo, no. O sea, tengo una actitud positiva y me pongo a chambear para que esto que yo estoy generando con metas muy claras, empiezo a tomar las acciones para que las cosas generen, ¿no? Nomás para que no se quede. Vamos a tomar el rumbo del optimismo. Y le voy a preguntar a Tatiana, si quieres, afuera de la silla de la Secretaría de Economía, que me diga o que le diga a los empresarios que están escuchando ahorita, dime dónde invierto, dime qué industrias son las que tú apostarías hoy para poner la lana, el que tiene lana, el que ve positivo, el que le echa para adelante y el que no está enojado con el gobierno, así como lo estás planteando. No, y además, dime para dónde nos vamos. No, pero además, aunque estuviera enojado, pues también quieren hacer lana. Digo, no seamos, no, pues imagínate que porque estoy enojada con cierto producto no me lo voy a... No, sí soy buena consumidora, sé el poder del consumidor. Y sé el poder del consumidor y como poder del consumidor sé dónde castigar y dónde premiar, ¿no? Pero aquí no entendemos que si yo castigo aparentemente o en un término aparentemente al gobierno, me estoy castigando a mí mismo. Pero ver dónde invertir. Creo que otra vez ofrezco la plataforma esta donde digo que en el sur-sureste vienen proyectos interesantísimos, invertir en infraestructura, invertir en esta parte de lo que hablamos de la parte de la parte aeroespacial, la parte agroalimenticia, que creo que tiene un potencial enorme en todo lo que es biotecnología, en lo que son la parte médica, desde dispositivos médicos hasta la parte de medicinas, investigación. La investigación se abre en un campo importantísimo ahorita en todo lo que tiene que ver con medicamentos o con toda la parte esta de lo que se está generando para atender la salud. Temas digitales, yo creo que nadie estaría ahorita visualizando toda la parte, bueno, pues aquí ustedes son especiales en esto, ciberseguridad, que son la parte de coding, toda esta parte de enseñanza de las áreas digitales. También hay una cantidad de productos primarios que requieren ser procesados y yo creo que aquí se abre también un tema importante y aquí los puedo hacer y me puedo aventar un comercial. Tenemos la página esta de Data MX, donde vienen ahí dónde, qué y por qué. Ahí es como la enciclopedia, la guía que te va llevando a qué productos y en qué áreas puedes encontrar
estas tareas, pero ahorita, por ejemplo, estamos buscando y puntualizando a través de los cofimeses y en espacios regionales qué conviene, en dónde o qué le falta a las cadenas de valor para poder ponerle el ingrediente faltante, ¿no? Ya vimos hace algunos días que se volvió el tema de los chips, estos microchips, o cómo eran los de los vehículos. Bueno, pues ya todo el mundo levantando la mano para ver cómo le vamos a hacer para esto, ¿no? En la parte de, nos decían algunas de las embajadas cómo viene toda esta parte para el tema de baterías, para el tema de reconversión o utilización mejor del hierro y del litio. Van a ser esquemas o mecanismos donde vienen inversiones o donde va a haber una detonación importante en la industria. Yo creo que son áreas donde estaríamos pudiendo tener sectores de inversión importantes. ¿Se fue? ¿Sí? Tienes cerrado el micrófono. Perdón. Sí. La pregunta obligada, porque es la semana. Las mujeres en el desarrollo de México. Y aquí está el mejor ejemplo de una mujer desarrollando México. ¿Cuál es tu perspectiva de lo que las mujeres están haciendo por México y lo que nos hace falta para que haya este desarrollo equitativo entre hombres y mujeres? Voy a confesar algo que dijiste antes de que empezáramos a conversar públicamente y ahora no lo vas a poder hacer. No me puedes decir que sí, voy a agarrar un tiempo largo para este tema. Ni modo, te metiste la pata, pero ahí va. Adelante. Va, venga, sí. Creo que en el tema de las mujeres hay muchas cosas importantes. Primero, voy a hablar como cosas que han pasado y cosas que están ahorita en la mesa y cosas que tienen que pasar o que tenemos que caminar para avanzar con las mujeres. Algo muy claro es que las mujeres han tomado un rol importante en el país, en la parte pública, algo que pues teníamos antes muy pocas mujeres participando en la vida pública. Luego en los congresos se dio esta parte de las cuotas y mucha gente decía cuotas no, como fuerza. Bueno, pues hoy tenemos un congreso paritario. Y la gente dice, bueno, ¿y en qué aporta un congreso paritario? La mirada de hombres y mujeres creo que lo que hace es tener una mirada de 360 grados y eso siempre suma. Y es parte de lo que yo hablaba al principio con ustedes, de la parte de la escucha. Si yo no soy capaz de escuchar, yo no puedo tomar mejores decisiones. Si yo no soy capaz de ver una mirada periférica, no puedo tomar buenas decisiones. También aquí para los que les gustan los negocios, debo decirles que todos los estudios dicen que donde tienen más mujeres en altos mandos les va mejor económicamente. Así que a la fila para que empiecen a contratar mujeres. Por otro lado, ¿qué sí hemos visto ahorita? La pandemia, los estudios de la CEPAL dicen que las mujeres han sido las más golpeadas en América Latina. Y han pasado dos cosas, y aquí es como lo que viene o lo que tenemos que ir haciendo y lo que estamos haciendo desde la Secretaría de Economía. Las mujeres, por el tema de cuidados, por el tema que los hijos en casa tuvieron, o algunas de ellas tuvieron que perder, aparte de que ya se habían, por la parte propia de la pandemia, perdido algunos trabajos, quedaron en una desventaja adicional. Entonces, ¿qué es lo que viene? Bueno, ¿cómo le vamos a hacer para poder reentrenar a muchas de estas mujeres en habilidades distintas? Y creo que ahí toda la parte digital se vuelve importantísima. Cómo llevar a las mujeres al mundo digital para que no solamente, antes hablábamos del analfabetismo pues tradicional, ahora hablamos de analfabetismo digital. ¿Cómo las vamos a meter en esto? ¿Cómo vamos a hacer que sus negocios caminen hacia allá? La parte de cuidados. En la parte de cuidados, el Estado mexicano tiene que apoyar y tiene que aportar para que estas mujeres puedan incorporarse con tranquilidad a la vida del trabajo. También otro de los temas aquí que tenemos importantes, estamos trabajando ahorita o visualizando con el gobierno de Inglaterra, algo que ellos hicieron ya, y aquí a las mujeres les va a gustar mucho, no sé si a los hombres, un estudio con respecto a las diferencias salariales entre hombres y mujeres. En Inglaterra, cuando metieron por ley esto, Inglaterra se dio cuenta que en muchos diferentes, y no era ni siquiera conciencia, porque no es un plan de ese tipo, simplemente cuando empezaron a ver números fríos y dijeron, ah, caray,
existen estas diferencias. Parte de lo que se dieron cuenta es que en muchas ocasiones las mujeres no habían recibido capacitaciones para poder buscar puestos de ascenso, y creo que esto se vuelve importante y por eso hablaba de el reentrenamiento. El 53%. Tatiana, Sí. ¿y México está listo para una presidenta o no? México. Yo digo que aquí estas cosas son muy, muy regionales. Yo también les digo, ¿estaba listo para un hombre? No, simplemente el hombre llegó. Entonces yo creo que la respuesta es otra, ¿verdad? Pero, por ejemplo, me voy a regresar a Maquío porque me gusta hablar de tu papá. Tuvo la oportunidad de ver este primer gobierno de oposición, por ejemplo, donde no se veía que iba a haber un gobierno de oposición. Hoy te pregunto, ¿se ve una mujer al frente del gobierno de dirigir a México? ¿Tú crees Pues que ya nuestros tienen ojos... ya tienen a Claudia. ¿Ustedes cuándo hubiéramos pensado que la ciudad más, digo, el estado, bueno, pues la ciudad más grande de este país, más poblada, iba a tener una mujer con las capacidades que tiene Claudia? Pues jamás hubiéramos pensado eso. Todos pues los pronósticos hubieran pronosticado otro clima, otro tema. Y bueno, tenemos una mujer en la Ciudad de México, ¿no? Creo que esto es importante. Y desde tu perspectiva, esta disyuntiva que tiene la mujer, de la mujer en la casa para la familia y la mujer y el trabajo, ¿tú crees que estamos completamente listos para eso? Porque tú eres una mujer ejemplar, lo tengo que decir claramente, eres una mujer de familia. Ana Tere me ha brifiado completamente respecto a esa relación que existe en tu casa, por ejemplo, y me parece que tener el equilibrio para una mujer es bastante más complejo que para el hombre. ¿Cómo sería Tatiana, por ejemplo? Digo, te vas a meter en temas donde a lo mejor no te va a gustar, pero aquí vamos a ver. Te voy a decir, primero que nada, yo tengo un marido maravilloso. Y no lo debería decir aquí porque luego van a ir a hacer fila a mi casa, pero bueno, ya lo dije, ¿no? No, la verdad es que voy a hacer algunas cosas que creo que es parte de lo que tenemos que trabajar desde la casa, desde la escuela y de todos lados. Fíjate nomás, nunca se me olvida cuando, y ahorita te voy a preguntar algo, pero aunque sé que las preguntas son al revés, pero creo que va a valer la pena. Está bien, se vale. Cuando era diputada, ahorita yo tengo 56 años, cuando fui diputada 2003, 2006, pues andaba pegándole a los 40. Y fíjate nomás, no se me olvida, mis hijos estaban chicos, y cuando me iba a venir a México, dos cosas pasaron. Primero le pregunté a mi marido qué pensaba, y me dijo que él pensaba, o que para él era importante verme poco, pero contenta verme todos los días con una carota. Y la pregunta es, ¿cuántos hombres están dispuestos a eso? ¿No? Y esta es una pregunta para reflexionar. Por otro lado, también debo decir que tuve la ventaja de poder tener apoyo en casa que pudiera sacar adelante, y también puedo decir amigas maravillosas que no puedo dejar de siempre agradecerles. Escogí muy bien a las madrinas y padrinos de mis hijos, porque han sido grandes aliados en la educación y en el apoyo con ellos, ¿no? Entonces creo que también uno tiene que tener esa capacidad de visión de con quién te rodeas para poder hacer una sinergia en esto. Pero también debo decir que ¿qué pasa normalmente? Fíjate nomás, y voy a meterme. Me acuerdo mucho cuando me invita Andrés Manuel, candidato, a ser la coordinadora de la campaña. En estas cosas, lo primero, me recuerdo, todavía estaba en la cama con mi marido un día, al mediodía después, que él se estaba echando una siesta y estaba platicando con él. Me entra un WhatsApp y me dice una amiga, ¿cómo estás, Tatiana? Bien. ¿Y Yori? Entonces le dije, ¿qué quieres saber? Pues rápido oí ya el ruidote acá, ¿verdad? Y entonces me dice, es que me dijeron que te estás divorciando. Me dijo que te estás separando, y le dije más o menos 1.5 metros, porque esa es la distancia que tengo a mi marido, y no había todavía sana distancia, ¿verdad? Entonces, sí. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? ¿No? Las relaciones se crean entre dos, ¿sí? Y la gran pregunta es, ¿cuántos hombres? Y aquí yo te lo podría hacer a ti, ¿estarías tú dispuesto? ¿Estarías tú listo? Y aquí esta pregunta es para todos los que nos escuchan hoy.
¿Estarías tú dispuesto a que tu mujer saliera a ser una figura pública, que estuviera en una empresa, estas son las grandes preguntas que tenemos que hacernos y por eso vivimos parte de la violencia que estamos viviendo hacia afuera de hombres que no han sido capaces de entender que no hay una lucha entre hombres y mujeres, que simplemente son tareas distintas las que realizamos y que venimos en una relación de pareja, si así lo decidimos, a divertirnos los dos y hacernos la vida más placentera. Y aquí la pregunta es, ¿estarías tú dispuesto o estás tú preparado para tener una mujer presidenta? Y esta pregunta no es para ti solamente, sino es para todos los demás. Entonces, creo que estas son las grandes preguntas que nos debemos hacer todos los días, que nos debemos preguntar. Tengo una hija de 21 años, súper brillante, súper inteligente, súper guapa y estudia, trabaja, anda metida en mil cosas, etcétera. Y me voy al tema que normalmente vemos y que de repente salen vestidas de alguna manera y le digo, hija, y me dice, yo debería poder salir a la calle como me dé la gana y nadie tendría por qué faltarme al respeto. Y esta es la gran pregunta que yo le hago a los varones, ¿sí? ¿Sí? ¿De qué te sientes que tienes derecho sobre mí? Yo ya como quiera estoy rucona y ya no levanto, ¿verdad? Pero los que están jóvenes, digo, sí, creo que esta es la parte. Entonces, estas son las preguntas que habríamos que estarnos haciendo, porque en esas preguntas hablamos de la economía y de la incursión de las mujeres, porque han de decir que tiene que, bueno, es cuántos de nosotros o cuántos hombres a veces para poder darle el reconocimiento a una mujer para el puesto que tienen, le exigen algo a cambio. Y estas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Entonces, si me dirías, ¿qué les pido a ustedes? Pues, ¿qué les pido? Bueno, pues, que traten a las mujeres a la altura que ustedes piensan o quisieran que trataran a sus hijas. Divino. Me voy con la última pregunta y me dirijo al cierre de la plática. La última pregunta tiene que ver con los organismos empresariales. México y tu papá, si volvemos a regresar a Maquio, fue un gran empresario cercano de todos estos círculos, CCE, Coparmex. Tenemos, aquí en este foro vas a encontrar al presidente de la Cámara del Vestido, al presidente de la Cámara Textil, al presidente de la ADI, construcción, turismo. ¿Qué está pasando? Hemos perdido la interlocución. Perdón que lo diga, me gustaría también brincarme esta palabra, pero lo tengo que decir. ¿Por qué se ha satanizado el empresario en este último tiempo? ¿Cómo vamos a hacer para trabajar juntos en ese triángulo de valor que has hablado tú, pero dándole valor al empresario que se fleta por hacer un México y un patrimonio? Primero, ¿por qué sea? Pues no sé, yo no te puedo contestar, ¿no? Yo no he satanizado a nadie, ¿sí? Yo no satanizo a nadie, me siento con quien me tengo que sentar y te diría el tema de los organismos empresariales. Hemos tenido, yo te digo, todos los días desde que yo llegué, yo creo que me he hecho 3 reuniones con organismos empresariales, con cámaras muy puntuales, con la Cámara del Vestido, con los lecheros, con los queseros, con los automotriz, con los de vinos, y estamos viendo, para mí otra vez, repito, yo no puedo visualizar una Secretaría de Economía sin quien le invierta al país, sin quien genere empleo, sin quien, yo digo que otra vez, para mí parte de esto es, y también debo reconocer, viniendo de un empresario, pero también un empresario del campo, yo creo que la gente que todos los días se sale a jugar la vida, llámese el emprendedor del tamaño que sea, el que sale a buscar la chamba, yo creo que todos los días son de las personas más arriesgadas en la vida y más, les decía yo, quien trabaja en el campo, quien trabaja en un negocio informal. Puedo pensar, el que sale a invertir en el campo anda viendo si no le llueve, si le llueve de más, si le salió demasiado sol, si le cayó la plaga, es un riesgo enorme. Pero también veámoslos desde el otro lado. El hombre o la mujer que pone un negocito en la esquina para vender tacos, no sabe cuántos va a vender. Entonces, el riesgo es el mismo, el que se corre, la dimensión es diferente, pero el riesgo del 100% es el 100% para esa persona en ese momento. Y te digo, no acostumbro satanizar a nadie, no acostumbro tomarme las cosas personal y acostumbro otra vez, como decía hace rato, a levantarme a decir, ¿cómo quito la piedra para que caminemos con más prisa? No a quien le tiro la piedra para que se caiga y no me rebase. Muchas gracias. Última sección y terminaremos. Dame 3 consejos
que tengan que ver, mira, yo quisiera enfocarlo de esta manera porque eres una mujer de educación. En primer lugar, sí me gustaría que me hablaras un poquito de la educación, de lo que tú le aconsejarías ahora a los jóvenes. Vamos a tratar de sembrar desde abajo. ¿Qué dirías para los jóvenes? ¿Qué dirías para respecto a la preparación que uno tiene que tener para salir adelante? Y te pediría quizás complementar un par de consejos más que darías a los empresarios que se la han visto realmente negra. ¿Qué le dirías que hicieran en este momento de forma inmediata, mañana en la mañana? Cosas que le van a ayudar. Primero te digo algo, no creo en los consejos, ¿sí? No creo que los consejos sirvan. Si los consejos sirvieran, hubiera una fábrica y te aseguro que ustedes hubieran sido los primeros en ponerla, ¿sí? Entonces no creo en los consejos. Te voy a compartir cosas, sí, ¿no? Te voy a compartir cosas que yo creo que para los jóvenes, que lo veo. Yo tengo un hijo de 19 y una hija de 21, ¿qué veo en ellos? Y qué, o sea, ¿qué busco yo generarles a ellos? Y que yo comparto lo que yo busco, pero ya la decisión es de cada quien, porque repito, los consejos no sirven. ¿Qué veo yo en las nuevas generaciones o veo los retos que tienen? Primero que nada, esta pandemia no ha sido nada fácil. Esta pandemia no ha sido nada fácil y no me puedo poner ni 3 segundos en el lugar de ellos. Yo te digo, mi hijo me dice, mamá, estoy hasta la madre de hacer todos los días lo mismo. Y me dice, y ya le hablo a la pared y no me mortifica hablarle, me mortifica cuando me contesta, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy con esto? Creo que algo de las cosas que tenemos que hacer es cómo generarles mecanismos de diálogo, cómo generar actividades que les puedan permitir una relajación y una salud mental. Creo que la salud mental está jugando un juego importante en estos momentos, el deporte, la meditación, el baile, lo que quieran, ¿no? Porque ahora van a decir, la secretaria de Economía dijo que nos pongamos a meditar. No dije eso y estamos hablando de lo que yo estoy diciendo que hago con mis hijos, ¿no? Para poner las cosas en contexto. Creo que es bien importante que encontremos medidas de relajación, es decir, de cómo encontrar entretenimiento que nos permita salir de nuestra mente en términos de la angustia. Porque los jóvenes yo pienso que tienen 2 angustias. La angustia de inclusive decir, híjole, no puedo hacer 1000 cosas, no tengo contactos sociales, la parte con la que ellos viven y requieren en estos momentos, pero por otro lado lo visualizo y digo, ¿cómo visualizan? Y a mí me encantaría, casi te digo, hacer un grupo con ellos y preguntarles cuáles son las cosas que les angustian, porque imagínate pensar, ¿qué tipo de trabajo voy a encontrar? ¿Voy a encontrar trabajo? ¿Me voy a volver a abrazar con alguien como lo hacía antes? O sea, yo creo que hay una cantidad de cosas que deberíamos de estar apoyándolos a ellos a cómo manejar todavía una incertidumbre mayor en un mundo tan distinto y tan cambiante. Y por otro lado, fortalecer el trabajo de las relaciones públicas y de relaciones humanas, mejor más que públicas, relaciones humanas, porque también esta pandemia o también la tecnología nos acerca de una manera, pero nos ha alejado de otra. El ser humano necesita ser tocado, el ser humano necesita sentir ese calor y creo que esto nos hará generaciones distintas. ¿Y cómo vamos a lidiar con esto nuevo? Que estas son las partes de lo que habremos de estarnos cuestionando, de qué mecanismos vamos a encontrar para que el diálogo, la conversación cotidiana puedan suplir temporalmente esta ausencia del tocarnos, que creo que estas son como las cosas que habría que trabajar con los jóvenes. Y por otro lado, creo que también la parte de la gran riqueza que ellos tienen es que siempre la juventud te permite ser más soñador, la juventud te permite ser más aventado, más arriesgado, más arriesgada, y creo que estas cosas son importantes y que les permiten tomar el oxígeno que se requiere mientras esto se termina de entender, comprender, esto me refiero a la pandemia, ¿no? Y mientras aprendemos a lidiar, a vivir con ella, que va a ser, parece, un acompañante por un tiempo más largo de lo que hubiésemos querido. Entonces, estas serían como cosas que yo les diría a los jóvenes.
Si me permites organizar el foro de los jóvenes, yo me ofrezco a moderarlo con la Secretaria de Economía y me encantará que ellos te puedan hacer planteamientos. Yo creo que sí sería algo muy novedoso en el sentido de que un secretario de Estado realmente escuche de primera mano cuáles son los pensamientos y necesidades de los jóvenes. Y si Me, existe el compromiso aquí, me yo me encanta. encargo de que se arme y en un diálogo moderado, con muchísimo gusto llevamos los planteamientos de los jóvenes. Claro que sí, claro que sí. Y luego cuando Cierro. decía, ¿eh? Ok. Ay, No, perdón. hablabas y decías que les diría yo a los empresarios, ¿no? Han trabajado con todo tipo de gobiernos, con todo tipo de personajes, con todo tipo de personalidades y siempre han sido capaces de trabajar con las circunstancias que han tenido frente a ellos o frente a, ¿sí? Y entonces, o frente a ellas, porque también tenemos mujeres empresarias. Decidir cómo lo enfrentamos es decisión de cada uno y cada una de nosotros. Entonces, aquí es, otra vez, yo creo que la parte que hemos aprendido es toda esta parte de la colaboración. Yo creo que la pandemia nos ha hecho en eso mucho más colaborativos. Entonces, la pregunta es, pues sentémonos a discutir en colaboración, pero otra vez para construir y no para destruir. Yo les digo, yo qué hago todos los días cuando empieza la lista inclusive porque en mi casa mi hijo, otro día igual, entonces yo les hago, ¿sí? Sí, no, les digo, o sea, por favor, digo, de veras, yo estoy consciente de que cada uno de nosotros o cada una de nosotros podemos convertir esta pandemia en oportunidad. Así lo hemos visto cantidad de proyectos que han salido adelante. Yo te digo, tengo una amiga que tiene un restaurante, era un restaurante tradicional y de repente nos pudo solventar a muchísimas amas de casa, nos pudo solventar el cómo cocinar o qué cocinar porque ya te vendía el guisado, ¿no? Entonces, ha creado mecanismos para que la creatividad aflore, para que las diferentes maneras de relacionarnos con las circunstancias y buscar maneras de atender los negocios o atender nuevos mecanismos de producir se vuelva algo diferente y yo creo que aquí es donde tendremos que acceder y buscar esas nuevas oportunidades, esos nuevos horizontes. ¿Qué hago con lo que tengo? Antes si hacíamos con maseca puras tortillas, pues ahora habremos de hacer otras cosas, ¿verdad? Mi último planteamiento. Y sé que para ti es importante esta pregunta porque es filosófica. Bueno, va a ser una doble pregunta. ¿Cuál es el México de tus sueños y qué le pedirías a Dios para México? Si fuera que te escuchara inmediatamente el pedido. ¿Qué le pediría ahorita? Sí, inmediatamente, ¿qué te digo? ¿Qué le pediría? Que bajara las muertes, que bajara las enfermedades que están sucediendo en esta parte del COVID, para que esto nos permita, ni siquiera así es, que eso lo bajara y la otra es que fuésemos capaces de, en este aprendizaje que tuvimos en estos, o que hemos tenido en estos, pues ya 12 meses, no regresemos a ser los mismos, ¿sí? Que el tiempo no haya sido en vano, porque si no, habrá sido muy, muy en vano para nosotros, para México y para la humanidad. ¿Y cuál es el México de tus sueños, Tatiana? México de mis sueños es un México con más justicia, un México donde pues la justicia se dé en todos los terrenos, en donde tengamos un poder judicial más justo y más eficaz, en donde tengamos menos violencia y en donde tengamos donde el origen no sea destino, en donde el origen no sea destino, sino que la posibilidad de te vaya bien según trabajes o según pedalees sea una realidad y no que el que pedalee 10 horas le vaya como que pedaleó 4 y el que pedaleó 4 le vaya como que pedaleó 10. Este es un México mucho más justo y más equitativo. Muchísimas gracias. Al contrario. Tengo muchísimas preguntas del público. Tendré que disculparme con el público ya que con Tatiana el diálogo se da y nos vamos bastante largos. Muchas de ellas creo que han sido resueltas durante la plática. La que le pido a todos mis ponentes, y creo que no nos sobra que te la haga, Tatiana, debes de tener un par de libros favoritos que nos recomiendes o que hayas leído durante la pandemia. ¿Qué le dirías al público que te gusta o que te ha gustado en tu vida?
Te voy a decir, no necesariamente durante la pandemia, pero tengo dos libros preferidos. Uno de ellos es el libro de, se me fue ahorita el nombre, Dios de mi vida, ya ando como Peña Nieto, caray, espérame. Sí, no, ya, el del presidente de Checoslovaquia, El sueño del imposible, creo que es El sueño de lo imposible, creo que se llama, el libro, El arte de lo imposible. El arte de lo imposible es un libro maravilloso, recomendable para todos. No hay nuevos, hay que buscar la edición por edición vieja y comprada. Un personaje que te habla de cómo sí es posible cambiar, trabajar en los gobiernos y hacer las cosas bien y que las cosas caminen. Es una experiencia y un libro maravilloso. También un libro que publicó la UAM sobre cultura de la legalidad de Leoluco Orlando, otro personaje maravilloso, un personaje inspirador, activo, que logró transformar Palermo y que ha promovido la cultura de la legalidad, de la cual soy una ferviente admiradora y seguidora de Leoluco Orlando. Esos te diría que son como dos libros que recomiendo enormemente. Y la vida también de Martin Luther King, una biografía maravillosa también. Bueno, pues muchísimas gracias, Tatiana, en nombre de la comunidad Monte Sinaí, en nombre de la comunidad judía de México, en nombre del IPADE Business School. Tomo la palabra en nombre de José Antonio también, me lo ha pedido para cerrar y no tomarte más tiempo y agradecer toda esta dedicación. Quiero decirte que aunque haya sonado un poco espinoso, me ha parecido extraordinario estudiarte. Desde la lectura del libro, tus entrevistas previas que revisé y el diálogo que he tenido me confirma que tenemos secretaria de Economía y tenemos de verdad la posibilidad de sacar adelante a México, y que sepas que del lado tuyo, derecho, izquierdo, estamos los empresarios y la comunidad con todas las ganas de sacar adelante este país, que tengamos la oportunidad juntos de trabajar y de sacarlo adelante en el programa, como dijiste tú, de cualquiera de los presidentes que esté, de cualquiera de los gobiernos que esté, porque el amor a México yo sí siento que va más allá de quién sea la figura que esté presidiéndolo. Nosotros estamos ahí y te agradezco muchísimo el diálogo y te agradezco en nombre de todo el público también el tiempo que has dedicado. Muchas gracias. Pues mira, yo te voy a decir nomás algo porque creo que es importante, ¿no? ¿Qué creo que tendríamos que cambiar mucho en esta parte? ¿Sí? Los funcionarios públicos somos pagados con los impuestos de ustedes y estamos obligados. Estamos obligados a escuchar, estamos obligados a atender, y yo creo que una de las cosas que hace la diferencia es el cómo, ¿no? Como yo le digo muchas veces a muchos en las redes, o sea, no soy basurero de nadie. Lo espinoso siempre es parte de lo que tendremos que preguntar, son las inquietudes, pero una cosa es ser espinoso y otra cosa es ser grosero. Y son dos cosas, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde la gente cree que porque uno es funcionario público tiene derecho a vomitarle. No soy basurero y con lo espinoso nunca hay problema porque ustedes nos pagan con sus impuestos. Me gusta. Bueno, pues muchísimas gracias. Al contrario. Con esto cerramos con el webinar del día de hoy. Estará disponible a través de las redes sociales, a través de Facebook, en el perfil de la comunidad Monte Sinaí, y también estará disponible a partir de mañana en YouTube para que lo puedan ver y compartir si ustedes gustan. A mí me parece que hay materia para los jóvenes, para los empresarios, para las mujeres, para todo mexicano que esté interesado en el desarrollo de este increíble país. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Bye.